enseñanza se llama ¿Quieres ser sano? Claro, todos nosotros queremos ser sanos. Ahora, si nos preguntan, por supuesto que sí. Otras cosas que nos preguntan, ¿quieres ser rico? A todos vamos a decir que sí. Pero hay dos cosas que son totalmente diferentes. Así que vamos a aprender de esta pregunta que Jesús le hizo a alguien y vamos a ver el por qué él hizo esa pregunta. ¿Ok? ¿Quieres ser salvo? Es el título de la enseñanza. El versículo de base es Juan 5 del 1 al 9 y vamos a leer una pequeña historia y de ahí vamos a aprender algo. Así que la palabra dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Así que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era el día de reposo. Recuérdense que los judíos hasta el día de hoy guardan el día de reposo, el cual era el sábado, donde ellos no hacen absolutamente nada. Digo eso por lo que vamos a ver más adelantito. Entonces, aquí hay 3 palabras. Aquí está el sitio donde estaba el estanque, Betesda. Y los 5 pórticos eran 5 diferentes formas de llegar al estanque. Y habían cerca del estanque había muchos enfermos. Así que los que estaban alrededor del estanque eran de diferentes enfermedades. Que estabas ahí por muchos tiempos y que llevaba 38 años ya con esta enfermedad, con esta parálisis por decir, porque no podías caminar, Jesús lo ve y le pregunta: ¿quieres ser sano? Él le dice, por decirlo de esta palabra, yo lo voy a poner en mi forma: sí, Señor, pero yo no tengo a nadie que me ayude a meterme ahí. ¿Por qué? Porque en ese tanque venía de vez en cuando, bajaba un ángel, movía el agua y el primero que llegaba y se metía quedaba sano sin importar cuál fuera la enfermedad. Entonces, como este era un paralítico, no podía llegar por su situación y cada vez que trataba de acercarse ya alguien la había cogido. Tenía que ser una persona a la vez, solo uno, el primero que llegaba y entraba. Cuando el agua era movida por el ángel, era el que se sanaba. Ya si alguien más venía, ya no tenía el efecto, porque el efecto era para el primero. Entonces ya él llevaba mucho tiempo ahí. Jesús lo único que lo ve, lo miras y le dice: ¿quieres ser sano? Independientemente, él le planeó en su palabra que sí quería ser sano, pero que no podía por su situación. Él le dice: no hay nadie que me ayude a meterme al estanque cuando el ángel viene y lo mueve. Y cuando lo voy a lograr, ya alguien me cogió delante. Jesús le dijo: yo te hice una pregunta. ¿Quieres ser sano? Entonces, cuando lo entendió, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante el hombre fue sano. Ahora, ¿qué significa el nombre donde estaba el estanque, que Betesda?
Eso significa casa de misericordia. Y los 5 pórticos es la gracia de Dios. Son 5 números de gracia. Y los muchos enfermos son ellos. Pero Jesús se fijó en uno solo de todos los que estaban ahí. Hay algo especial en esa situación. Ahora, la pregunta que yo haría para cada uno de nosotros sería: ¿alguna vez sentimos alguno de nosotros o nosotros que hemos estado luchando por mucho tiempo con un problema que ya a esta altura hemos perdido la esperanza de que ese problema cambiará? Este señor llevaba 38 años con ese problema. Ya para él era imposible sanarse, porque la única forma que él tenía para sanarse era si podía entrar a ese estanque cuando el ángel venía y movía el agua. Y estuvo ahí por años y años y años tratando, pero no podía lograrlo por su condición. Siempre alguien se le adelantaba. Yo me imagino que a esa altura ya ese hombre se daba por vencido. Ya decía: no, ya yo me voy a consolar, por decir, o a darme por vencido, porque imagínate, 38 años esperando. Muchos creían que el milagro dependía del movimiento del agua, ¿ok? Que era una tradición, no un mandato de Dios. Ahora, ¿cuál es la reflexión que nosotros podemos sacar de eso? A veces nosotros esperamos que algo externo, como un evento, una persona, una emoción, nos active. Pero Jesús nos pregunta: ¿quieres ser sano? Y esa pregunta asume que podemos desear algo distinto a nuestra situación actual. Pero, ¿por qué Jesús pregunta eso? Y es lo que hace hoy en día. Jesús quiere saber realmente qué es lo que nosotros queremos, qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué ustedes creen que era lo más importante para ese enfermo, para ese paralítico, vamos a ponerlo, que lleva 38 años en esa condición y no podía lograr su objetivo? 38 años. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios hoy en día? Que no importa cuánto tiempo nosotros hayamos o estemos en una condición, si nosotros le respondemos a Jesús cuando llega a nuestra vida, Él lo cambia todo. Lo único que Jesús le preguntó a ese paralítico fue: ¿quieres ser sano? Y es lo mismo que Jesús nos pregunta a nosotros hoy en día. Y tal como el paralítico le dio todas las excusas a Jesús por la cual él no era sano, asimismo nosotros le damos todas las excusas a Jesús hoy en día para no recibirlo. Jesús nos pregunta hoy en día: ¿quieres ser salvo? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos callados o miramos hacia el lado? Tal y como hizo el hijo del rico en aquel tiempo cuando le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo yo de hacer para ganarme la salvación? Y él le dijo: honra a tu padre y a tu madre. Él dice Jesús, el tipo dice: eso es guardado. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Eso le he hecho. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo he hecho. O sea, todas las cosas que Jesús le decía, el tipo le decía: eso lo he guardado desde mi niñez. Y no era mentira, porque Jesús lo sabía todo. Jesús era parte divina. En ese caso, si hubiese sido mentira, Jesús le hubiese dicho: no, me está hablando mentira. Mas sin embargo, la Biblia dice que todo lo que Jesús le decía que él tenía que hacer para ser salvo, el hombre lo había guardado desde niño. Entonces Jesús le dice: otra cosa,
coge toda tu riqueza, véndela y dáselo a lo pobre. Y la palabra dice que se entristeció, volteó la cara y se fue. Entonces ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, ven, le voy a hacer una enseñanza. Más fácil entra un camello al ojo de una aguja, por el ojo de una aguja, que un rico entrar a los reinos de los cielos. ¿Ok? Entonces, aquí Jesús no está diciendo, ¿quieres ser salvo? Como le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Él no le está preguntando, ¿por qué tú no has sido sano? Si ya Jesús sabe en las condiciones que está paralítico, ¿ok? Y Jesús lo puede sanar al instante sin hacerle esa pregunta. Simplemente Él le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque quiere ver realmente lo que el hombre quería. ¿Ve? Al hombre decirle sí, automáticamente Jesús le dice, ok, levántate, coge tu lecho y vete. Es lo que Jesús dice. Yo estoy en la puerta tocando. El que abre y me invita a entrar, yo ceno con él conmigo y me quedo ahí. La puerta es nuestro corazón. Jesús vive tocando nuestro corazón todos los días de una manera u otra. Él le está tocando, diciéndonos, ¿quieres ser salvo? Y muchos de nosotros lo estamos rechazando. Muchos de nosotros lo que decimos como el paralítico, no, a mí sí me gustaría ser salvo, pero mira la situación del mundo como está, que esto, que el otro, que la gente, que la maldad y esto. No, Jesús no está preguntándote el por qué, te está diciendo, ¿quieres ser salvo? Si nosotros le decimos sí, entra a mi vida, Jesús entra y se queda con nosotros. Y de ahí en adelante nos va enseñando poco a poco lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos de vivir para nosotros llegar a conocerle bien y ser salvo. El paralítico fue sanado automáticamente. ¿Ok? Y no es simplemente que, por decirlo de esa forma, el paralítico se sanó, cogió y se fue. Hay otra condición aquí que está un poco más adelante en el mismo libro, pero que no lo incluí. Lo voy a leer para que podamos entender, lo voy a leer completo para que podamos entender cómo es que trabaja el reino de los cielos en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Recuérdense que siempre en la Biblia está escrito que cada vez que Jesús curaba a alguien o lo sanaba de algo, por decir, o lo libraba de algo, siempre Él le decía, tu pecado te han sido perdonado, vete y no peque más. Aquí no es la excepción, porque en el del versículo 9 en adelante, entonces dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es el día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Entonces le dijo, pero pero él les respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era el que lo había sanado, o sea, no sabía que era Jesús. Pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después, dice, después Jesús lo encontró en el templo a la persona que había sanado y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Se dan cuenta? Aquí quiero hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos una bendición de Dios, sea cual sea, ¿ok? O cuando nosotros le abrimos la puerta a Dios para que viva en nosotros, nosotros tenemos que alejarnos del pecado, ¿ok?
Eso es una condición número uno. Aquí cuando Jesús vuelve y lo encuentra, porque ya el tipo estaba en el templo como agradecido por lo que Dios había hecho por él. Jesús le dice, así que ya puede ver, has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. O sea, que si nosotros recibimos una bendición de Dios, tenemos que tratar de cuidarnos lo más que nosotros podamos, mantenernos alejados del pecado, porque si volvemos a pecar, entonces puede de que nosotros caigamos en una situación peor que a la que teníamos antes de que Dios hiciera su obra en nosotros. Así que siempre que Dios nos da una bendición, hay un requisito que Dios demanda de parte de nosotros. Así que Jesús sabía su tiempo, pero la pregunta que le hizo fue, ¿quieres ser sano? No es obvio después de tantos años el enfermo había normalizado su condición. O sea, el deseo de sanidad implica romper con la identidad de víctima, como él se hacía ver, con las excusas, con las dependencias de los demás. Así que el deseo de nosotros ser salvos tiene que romper con todo nuestro entorno, aún con nuestra persona cercana. Si nosotros sabemos que Jesús está tocando nuestro corazón y nosotros ya sabemos que lo único que Jesús quiere es salvarnos de un sufrimiento eterno, que es el infierno, entonces lo único que tenemos que hacer es abrirle el corazón a Jesús para que entre en él y de ahí en adelante él vaya sacando todas aquellas cosas que nos mantienen contaminados y que nos aleja de su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Así que eso va a implicar que nosotros vamos a tener que romper con muchísimas otras cosas. Vamos a tener que alejarnos de cierta gente, de ciertos lugares, dejar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está paralizando para nosotros lograr nuestro objetivo. Tal como le sucedía al paralítico, el pobre hombre estaba ahí porque sabía que había una fuente que podía sanarlo si él lograba entrar primero, pero tenía una condición que le impedía entrar. Y precisamente por ese motivo fue que Jesús se fijó precisamente en él, porque habían otros muchos enfermos. Habían ciegos, había gente que no hablaban, o había gente muy enfermo, o había gente de otra manera, pero de alguna forma tenían una facilidad más rápida para llegar al agua cuando el ángel la movía que este hombre que era paralítico. Y allí no había nadie para ayudarlo, o sea que él estaba solo. Y precisamente por eso Jesús le tuvo misericordia, le dice, ¿quieres ser sano? No me des excusas, simplemente te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? Y ahí es donde va la pregunta. ¿Queremos nosotros ser salvos? Entonces, si decimos que sí, eso implica, un cambio en nosotros, tal y como Jesús le dijo a él. Ahora ya que fuiste sanado, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor que una parálisis. Entonces, ya cuando Jesús nos recibe, entonces nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde y cortando todas aquellas cosas que nos llevaban a una destrucción, aún así nosotros no lo estuviéramos viendo. Amén. Así que la orden que Jesús le da es, toma tu camilla y anda. Jesús no lo ayudó físicamente, porque Jesús hubiese sido, le da la mano, lo ayuda a pararse y todo eso. No, Jesús le dijo, toma tu camilla y anda. O sea, él le da una orden que humanamente es imposible. Él está paralítico. Ahora, la obediencia activa la sanidad. No primero lo sana y luego obedece. O sea,
sino que al obedecer, la fuerza se manifiesta y viene entonces la santidad, la sanidad. Por eso es que Jesús le dice, levántate y coge tu camilla y vete. ¿Ve? Entonces la obediencia de él fue que hizo que al él quererse parar, porque está obedeciendo a Jesús, al él hacer el esfuerzo de pararse, todos sus movimientos se le volvieron y se le fueron arreglando y los músculos se le fueron fortaleciendo al punto que se paró, cogió su camilla y se fue. Pero ahí es donde va el problema. Jesús le dice, anda, ve y no peque más para que después no esté en peores situaciones. Y por eso es que nosotros vemos muchas veces gente que han salido de ciertas situaciones difíciles en su vida y después de un tiempo vuelven y caen. ¿Por qué? Porque no han sido lo suficientemente fuertes espiritualmente para mantener esa bendición que ha venido de parte de Dios. Y vuelven a caer y después se encuentran en un estado peor. Así que tenemos que cuidar lo que viene de parte de Dios. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, y Dios permite que esa petición llegue a nuestra vida, tenemos que apreciarla como lo más sagrado, porque viene de parte de Dios algo que nosotros deseábamos y que Dios sabe en este sentido, porque no todo lo que nosotros deseamos Dios nos los da, porque hay muchas cosas que lo que hacen es alejarnos de Dios. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios y esa petición está dentro de la voluntad de Dios, si nosotros, dice la palabra, que si nosotros lo creemos de corazón, Dios lo va a hacer. Pero que cuando Dios nos bendice, nosotros tenemos que saber que esas bendiciones vienen de parte de Dios y tenemos que cuidarlas como las niñas de nuestros ojos. ¿Para qué? Para que Dios siga bendiciéndonos y podamos nosotros ser de bendición para otros, que es precisamente por lo cual Dios nos bendice. Amén. Yo creo que nosotros podemos sacar muchas buenas informaciones de todas estas palabras que Dios nos trae semana tras semana. Y si nosotros la aplicamos al día a día nuestro, nosotros vamos a vivir menos estresados, vamos a vivir más conforme y vamos verdaderamente a encontrarle el sentido a nuestra vida. Déjenme decirle algo. El simplemente hecho que nosotros tengamos techo, ropa y comida mínimo 2 veces al día, nosotros debiéramos de ser la gente más felices de este mundo. Porque hay media mitad de la humanidad que no tienen ese privilegio. Y a lo mejor esa gente son más felices que nosotros. Y ahí es donde se marca la diferencia de la paz y la tranquilidad que viene de Dios, que no depende de nuestras situaciones económicas, sino depende de un corazón dispuesto a ser agradecido con Dios y bendecirlo todos los días y darle gracias por todo, porque eso agrada a Dios. Amén.